Hola, ¿Todo bien, Ige? Sí, se escucha. ¿cómo ya se ha ido? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué Todo bueno, bien. Todo bien. qué bueno, me alegra que estén bien. Bueno, muchachos, estamos prontos a terminar este periodo, ¿verdad? Ya poquito ya hace falta. Un esfuerzo más y unos días más de desvelos y ya pronto, muchachos, ya pronto. Ya están revisando sus exámenes, no sé si os pudieron ver y los comentarios, yo sé que algunos ya me han escrito, en el caso de otros que yo les pedí algunos soportes, pues me los mandaron, pero todavía no los he actualizado para que no se preocupen. Solamente quiero hacer algunos comentarios, muchachos, y reforzar un poquito hasta cómo estamos en estos momentos. Vuelvo a decirles nuevamente lo mismo, ¿sí? Una cosa son las pantallas de entrada, muchachos, y otra cosa son las pantallas de salida, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo sí quiero que todos estén claros en eso. Cuando nosotros diseñamos pantallas de salida, estas pantallas las podemos visualizar en computadora y también las podemos imprimir. Generalmente las pantallas, generalmente la información que nosotros generamos como salida se ven reflejado en el tema de reporterías como tal. ¿Por qué hago mención de esto? Porque como ingenieros en sistemas, tienen que tener la capacidad, muchachos, no solamente de venir y diseñar en base o mejor dicho, a diseñar por computadora, ¿sí? Yo sé que hay muchísimos programas que les permiten hacer pantallas fantásticas y que no tienen tantos inconvenientes. Totalmente de acuerdo con ustedes. Pero tienen que tener también la capacidad para poderlo hacer de forma manual, de poder estructurar sus ideas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay que ser muy cuidadoso y muy detallista en el momento de diseñar, ¿sí? Se diseña, muchachos, para que puedan pasar esa información al programador o a los desarrolladores que van a realizar el sistema, que van a desarrollar el sistema. Yo sé que muchos me podrían decir, pero bueno, ingeniera, pero al final yo podría ser el mismo programador y yo entiendo lo que estoy haciendo. Sí, pero recuerden de que ustedes no tienen que pensar en que ustedes van a ser multiusos, ¿sí? Sino que van a tener a un equipo de personas que van a trabajar posiblemente en la parte de desarrollo o van a tener proveedores que les brinden el sistema, pero que de igual manera ustedes tienen que venir y dar sus sugerencias. Pero si ustedes no lo saben hacer manual, muchachos, pues difícilmente van a poder brindar una sugerencia. En este sentido, pues quiero felicitarlos y a mayoría hubieron trabajos, hubieron pantallas bastante creativas, me gustaron bastantes y os felicito también porque en general estuvieron bien. Sin embargo, sí quiero hacer mención a eso. Cuando nosotros dibujamos pantallas, no es a mano alzada que lo hacemos. Utilizamos regla, escuadra o lo que tengamos. Y si por último no tenemos nada de eso, muchachos, pues aunque sea ponemos un lápiz y para poder trazar una línea recta. Yo sé que ustedes me pueden decir, ingeniera, pero es que el tiempo apremia. Sí, yo sé que el tiempo apremia, muchachos, pero su vida de ingenieros va a ser siempre bajo presión. Y eso es algo que no sé si a ustedes en la introducción a ingeniería se lo dijeron, pero si no, yo se lo voy a decir. Siempre van a vivir con múltiples proyectos simultáneamente y de alguna manera, muchachos, muchas veces estando en gerencia les va a tocar hacer una presentación e improvisar y tienen que utilizar todo lo que tengan en sus manos o en sus medios para poderlo hacer. Y si no tienen la computadora ahí, pues tienen que ver la forma de hacerlo, dibujarlo en la pizarra o de alguna, como sea, pero alguna forma tienen que hacerlo. Entonces, el sentido de esto no es como quien dice que mala ingeniera, qué trabajo el que nos ha puesto en esos exámenes, sino básicamente que ustedes puedan ir mediante problemas y la planteación de algún problema, poder dar solución a las necesidades de los usuarios.
Otro detalle importante, muchachos, como retroalimentación de ese examen, otro detalle importante es que las pantallas tienen que llevar las medidas, tanto de ancho como de alto. Yo sé que algunos me pueden decir, pero ingeniera, por ejemplo, si hacemos un diseño web, generalmente estas medidas son estándar. Sí, no importa, igual tienen que ponerlas. Pero ingeniera, si es una pantalla de escritorio, bueno, no importa, pongan las medidas. En pocas palabras, muchachos, siempre tienen que poner las medidas, ¿sí? Si 20 veces hacen las cosas, 20 veces tienen que poner las medidas, ¿ok? Y las pantallas, otro detalle importante es poner un pequeño comentario a las pantallas, ¿sí? Yo hago una pantalla, sea esta pantalla de entrada o de salida, en la parte de abajo pongo un comentario, aunque sea de 2, 3 líneas, explicando qué quiere decir esa pantalla, cuál va a ser la funcionalidad de esa pantalla, ¿verdad? Entonces, para que puedan tomar nota, muchachos, y de alguna manera puedan ir corrigiendo si en todo caso se está haciendo de esa manera en estos momentos, pues lo puedan corregir. Otro detalle importante, y eso sí me preocupó un poco, es el hecho de que algunos usuarios, algunos estudiantes mandaron el examen, pero no traía ningún botón, ¿sí? Ningún botón, es decir, la pantalla estaba, pero ¿cómo se movía el usuario? Algunos me pueden decir, pero si es que es pantalla web, ingeniera, se retrocede, sí, pero aunque sea una pantalla web, tiene que tener algún link, alguna flecha, algo que oriente al usuario cómo se va a mover. Sobre todo, no podemos omitir, muchachos, que cuando son cuestiones de compras, por ejemplo, de estadísticas, siempre tiene que haber un botón de aceptar, cancelar o imprimir. O si en todo caso es una pantalla de reportes, pues tienen que poner, aunque sea el dibujo de icono de una impresora para que el usuario sepa que se puede imprimir ese reporte. Entonces, sí es muy importante, que pareciera que son detalles insignificantes, pero al final esos detalles pueden hacer la diferencia entre un buen diseño de pantalla y un mal diseño de pantalla. En cuanto a los diseños de pantalla de entrada, muchachos, algunas observaciones es que tenemos que etiquetar etiquetar nuestros formatos. Es decir, no es lo mismo, y esto es muy importante que lo tengan claro, no es lo mismo, por decirles algo, que ustedes hagan un diseño de pantalla. Bueno, y aquí ya puse eso, pero no es lo mismo que ustedes hagan un diseño de pantalla donde ustedes pongan la fecha, pongan el título de fecha, pongan el campo de espacio para la fecha y lo pongan con las contraplecas y las separaciones. Y ustedes dicen, bueno, el usuario va a entender que es una fecha. Sí, claro, el usuario va a entender que es una fecha, pero es importante, muchachos, siempre y las viñetas que nosotros tenemos que dejar, es decir, poner en ese campo si lo primero que van a ingresar o algún mensaje, si se va a ingresar día, mes o año mes o día. ¿Por qué? Porque si no, el usuario puede estar bastante tiempo probando y al final le puede decir, es que es un error, no me deja ingresar ya fecha. Y resulta que el formato de fecha que ustedes tenían no era día, mes y año, sino que era mes, día y año. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. En aquellos campos que son campos numéricos, que son fechas, que son códigos, por ejemplo, sí tienen que dejar algún mensaje, alguna etiqueta que haga referencia en la pantalla y que el usuario cuando lo vea o cuando se coloque sobre ese campo, aparezca la viñeta para que el usuario sepa qué tipo de información va a registrar. Sí está la viñeta donde dice si es fecha, donde dice si es cantidad o donde dice si están esas viñetas, totalmente de acuerdo. Pero hay usuarios que no son tan intuitivos, muchachos, que tenemos que explicarles un poquito más. Entonces, en este sentido, sí es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. Otra de las observaciones, muchachos, y esto es muy importante, es que en el caso de los reportes, y la presentación es fundamental, en el sentido de que si yo les pido un reporte,
yo espero que ese reporte se vea de forma tabular, ¿sí? Para eso utilizamos una regla y el mismo espacio que dejamos entre un campo, pues lo dejamos entre otros. Si hay campos que de alguna manera, como ser nombre, pues requieren más espacio, pues se deja, pero se va especificando. Ese es el arte realmente de diseñar nuestras interfaces, ponerlo todo hasta el último detalle, pensando, muchachos, en que no solamente nosotros vamos a ver esos diseños, sino que también otros usuarios, mejor dicho, otro programador o su jefe pueden ver esos diseños y de repente no estar tan claro en lo que ustedes están escribiendo. No sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Chicos. Sí, ingeniera. Entonces son algunas de las observaciones. Yo traté de colocar esas observaciones a cada quien en las respuestas que dieron. Si tienen alguna duda, si ustedes creen que yo fui injusta con algo, muchachos, me lo hacen saber. En el caso de ustedes, fíjense que veo que sí obtuvieron notas bastante buenas. Entonces, yo creería que no va a ser necesario reponer algún punto porque no vi que les fue mal, la verdad. Solo déjenme ver la estadística que tengo acá para confirmar. En el caso de ustedes, en mi estadística, bueno, y la mayoría anda en un buen rango. Solo algunos no, pero fueron porque no adjuntaron archivos. Bueno, voy a pensar en alguna manera para que puedan reponer, aunque sea 2 puntos, muchachos, de esto y poderse nivelar, al menos a no quedar tan bajos, porque hay algunos que sí quedaron un poquito bajos. Y obviamente los que tienen todos los puntos de examen, porque hubieron trabajos bastante buenos, ¿verdad? Entonces, los que tienen todos los puntos de examen, pues tampoco está de más tener puntos extras por cualquier situación, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que tengan dudas sobre su examen. Si les da pena de repente preguntar por este medio, pues lo pueden hacer por medio de correo o al WhatsApp. Ninguna, ¿verdad? Bueno, chicos, y el día de ayer finalizaron el grupo con las exposiciones y obviamente fue como que un refresh de lo que ya habíamos visto sobre los tipos de interfaces que de una u otra manera pues ustedes ya en su momento los habíamos visto con ustedes. Vimos que las interfaces realmente van a depender mucho del propósito como tal, ¿verdad? Para qué es que ya necesitamos, cuál es la finalidad y siempre ver un poquito acerca de la orientación como tal. Entonces, bueno, esa parte de prácticas, no, vamos a ver ya parte de lineamientos para el diseño del diálogo. Nos dice que hay varios puntos claves para diseñar un buen diálogo. Tenemos una comunicación significativa, una mínima acción y operaciones consistentes y estandarizadas. Ya nosotros anteriormente y en otra presentación que ya subí, vimos que es muy importante la consistencia en cuanto a lo que son las pantallas como tal, especialmente en aquellas pantallas que son búsquedas, que hasta cierto punto son como estándar en cada una de las opciones del sistema, que obviamente van a mostrar información propia de lo que se está viendo, pero que al mismo tiempo pues permite poder estandarizar las formas de búsqueda, de manera que si es un usuario que le toca trabajar en varios módulos del sistema, pueda orientarse con facilidad.
En cuanto a la mínima acción, ya vamos a ver, o ya ustedes iniciaron incluso a ver en otros capítulos, y a manera de garantizar la entrada eficiente de información, ¿verdad? En eso vamos a ver que una de las formas más comunes es por medio de lo que son los códigos de barra, ¿verdad? O lo que son los lectores como tal. Y una de las formas más comunes de utilizar para ingresar información, pues son los códigos de barra como tal. Vemos que obviamente cuando nosotros aplicamos lo que es esto, un lector de código de barra, y que de esta manera pueda capturar la mayor parte de información, pues minimizamos los errores y hasta cierto punto la acción del usuario es menos cansada y tediosa, porque obviamente solo está leyendo el código como tal y la información se está digitando o actualizando de forma automática. También vimos, y aparte, por ejemplo, cuando utilizamos aquellas interfaces que nos permiten poder utilizar la voz, y que esto de alguna manera se vaya actualizando, copiando de forma automática en nuestros sistemas, pues también son una manera de garantizar la eficiencia de ingreso de información como tal. Y la comunicación efectiva, muchachos, es muy importante, porque al final es la manera de cómo la computadora comprende y lo que la persona esté introduciendo, lo que el usuario esté introduciendo en el sistema como tal, y de esta manera cómo la computadora como tal procesa esa información y presenta lo que requiere el usuario. En este sentido es muy importante que tengamos bien parametrizado nuestro sistema, de manera que cuando nosotros, por ejemplo, queramos generar una información en base a los parámetros que el usuario le dé en el sistema, pueda generar la información correcta. Entonces, esto es muy importante en el caso de la comunicación significativa. Tenemos también que el sistema debe presentar con claridad información del usuario. Esto es muy importante, chicos, y esto lo vimos, por ejemplo, en el momento que ustedes hicieron sus respuestas de su examen. Por mucha rapidez o por mucha prisa que llevemos, siempre tenemos que tomarnos el tiempo para poder ser bien detallistas y hacer bien el trabajo, bien específico. Esto significa tener un título apropiado para cada pantalla. Veíamos, por ejemplo, que algunos me mostraban los reportes o lo que era el diseño de reporte, pero no me ponían el título propiamente de reporte. Entonces, sí, es muy importante no asumir que el usuario sabe qué tipo de reporte es cuando vea información. No, tenemos que colocar el título como tal. Mostrar los significados de los códigos, así como los datos en un formato editado. Hay que proveer instrucciones para el usuario en relación con los detalles, como las asignaciones disponibles para el tecla de función. Es decir, si nosotros vamos a utilizar la opción de comandos, pues dejarlo bien detallado cuáles los comandos o con qué tipo de comandos se van a habilitar ciertas acciones. Hay algunos sistemas, muchachos, que lo que hacen es que permiten que el usuario pueda codificar esas opciones. Es decir, y exponen las opciones, y ahí aparte exponen las opciones para poder codificar y escoger y las teclas y la combinación de códigos. De esta manera, pues garantizamos un poquito de información, que el usuario realmente sepa qué tipo de códigos se están codificando, ¿verdad? Entonces, eso es una opción también. En varios sistemas yo he visto y me parece algo bastante aceptable. En una interfaz gráfica y usuario, el cursor puede cambiar de forma dependiendo del trabajo que está realizando. Ya hemos visto, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Excel, por decirles algo, cuando estamos trabajando con Excel, vemos que dependiendo de dónde nos estemos orientando o si dónde estemos ubicándonos, el cursor cambia de forma. Y esto como que permite como una alerta para el usuario, como que diga, ok, aquí puedo hacer una acción. Pues básicamente eso, muchachos. Si podemos dejar esa opción, pues es estupendo, es fenomenal. Tenemos también que los sitios web deben de mostrar más texto e instrucciones para guiar al usuario
por todo el sistema. Uno de los grandes problemas que yo vi fue precisamente eso, ¿verdad? Y a pantalla muy bonita en los diseños que me presentaban, pero hasta cierto punto no estaba tan claro qué era lo que el usuario iba a hacer o cómo el usuario se iba a mover. Entonces siempre es importante esa información que nunca está de más. Los sitios de interfaces pueden tener menos diálogo, ya que hay requerimientos mínimos en cuanto al grado de capacitación de los usuarios, y las imágenes de Internet deben de tener descripción de texto desplegable. Esto es importante que ellos agreguemos, o sustituir cuando se utilicen imágenes como hipervínculos. Si damos clic sobre una imagen, pues obviamente nos va a abrir ya sea otra página o otro sitio, y garantizar que esto funcione. También, y a forma de las líneas de estado para las pantallas de interfaz gráfica de usuarios, es otra forma de proveer instrucciones para los usuarios, ¿verdad? Es decir, generalmente hay algún proceso que se está ejecutando. Por ejemplo, cuando se está generando algún tipo de cierre contable, generalmente estos procesos tardan un poquito. Entonces, generalmente lo que tradicionalmente se hacía era que se ponía como un reloj de arena, y este reloj de arena estaba girando, 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 hasta que llegaba a finalización del proceso, donde aparecía un mensaje de finalización del proceso, ¿verdad? Esa es una manera, pero otra manera que es bastante útil en la interfaz gráficas es poner ya barritas de proceso. ¿Cómo vamos? Así como cuando ustedes hicieron su diagrama de Gantt, ¿verdad? Donde podían poner cómo iba el proceso o cuánto llevaban culminado de una actividad, pues básicamente estas son las barritas de línea de estado que pueden utilizar. Tenemos también, muchachos, proporcionar pantallas de ayuda fáciles para poderse usar. Esto es muy importante. Los iconos, el texto, el color que vamos a utilizar en las pantallas son fundamentales. No podemos hacer combinaciones como que vamos a combinar rojo con negro, por decir algo. Pantalla de fondo rojo con letras negras. O sea, tal vez a alguien le puede gustar, pero siempre tenemos que pensar que no es el gusto de nosotros, sino es el gusto del cliente, qué es lo que el cliente quiera, y siempre y cuando esté dentro de los estándares propiamente que debemos de utilizar para diseño. Porque recuerden también, muchachos, que por medio de los proyectos que ustedes finalicen, pues esa va a ser como una carta de presentación de su trabajo. Entonces es muy importante garantizar que se estén cumpliendo, aunque sea los estándares mínimos, para poder realizar un buen diseño. En cuanto a las pantallas de interfaz gráficos que incorporan ayuda mediante cuadros de información sobre las herramientas, donde se muestra un pequeño mensaje de ayuda, ¿verdad? Siempre es bueno colocar información en los iconos, en los lugares donde uno sabe que el usuario pues de repente se puede poner sobre ellos y esperar que aparezca algún tipo de información, tal como sucede cuando estamos trabajando con Excel. Pues en Excel usted se coloca sobre la opción como tal, sobre icono, y aparece para qué sirve, cuál es la utilidad de esa opción. Pues básicamente eso es lo que tenemos que incorporar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, ingeniera, todo claro. Ok. Ingeniera, yo tengo una duda. Dígame. Como está bien de moda lo de que es el tema oscuro, Ajá. ¿qué tipo de recomendaciones nos podría dar si nosotros queremos implementar hacer un sistema con tema oscuro? Así como es más complicado la combinación de colores, que el color no sea muy chillante o muy oscuro, cosas así. Pues mire, yo sinceramente, Andrea, dígame anticuada, pero yo prefiero los colores claros, ¿sí? A menos que combine, por ejemplo, es que mire, lo que sucede, Andrea, en este sentido es que es cierto, pueden estar de moda y puede ser que la tendencia sea, por ejemplo, que nuestro sistema sea fondo negro y letras blancas, por decir algo, ¿sí? Pero recordemos algo, que
si nosotros ponemos ese tipo de fondo, por ejemplo, fondo negro con letras blancas, ¿qué va a pasar después de que el usuario esté 8 horas sentado frente a esa computadora? ¿Qué cree usted que pueda suceder? Bueno, en lo personal, yo siento que si estoy al revés con el fondo blanco, todo el brillo me da así en la cara y entonces al final me molestaría, pero como usted dice, es cuestión de gusto personal, así que no sé. Estuvo buena su respuesta, yo voy a decir, fíjese. Generalmente lo que sucede es que, y eso porque ya se ha probado con otros sistemas, cuando ponemos, por ejemplo, fondo negro con letras blancas, generalmente lo que sucede es que después de estar mucho tiempo trabajando con él y dependiendo de la iluminación, es que todo depende también de la empresa como tal, qué tipo de iluminación tenga, qué tipo de computadoras tenga, qué resolución tengan las pantallas, depende muchísimo de todos esos factores, pero generalmente lo que sucede es que se cansan bastante los usuarios, ¿verdad? Y la vista se esfuerza bastante y ya después de estar 8 horas sentado frente a ese sistema puede ser bastante cansado. Yo recomiendo, Andrea, los colores claros, ¿sí? Es decir, fondos claros y combinaciones que no sean muy llamativas, ¿verdad? Yo recomiendo eso. Sin embargo, si yo voy a utilizar colores oscuros, ¿verdad? Sí tengo que tratar de que no sean combinaciones muy extravagantes. No sé si me doy a entender ahí. Por ejemplo, yo que decía hace poco a ustedes, si yo tengo un sistema con fondo negro y letras rojas o un sistema con, vaya, por decirles algo, con fondo blanco, pero pongo letras amarillas, o tengo el sistema que yo tengo con un fondo gris, por ejemplo, es un buen color. El fondo gris generalmente se utiliza bastante, fíjese, porque es un color que es oscuro, es tenue, no es pastel, pero sí queda bastante bien y lo puede combinar con casi todos los colores de letra. Entonces, eso es otra cosa que usted tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos tipo de letra que va a usar, el color de letra que va a usar para escoger el fondo que va a poner. Pero sí, esa es mi recomendación, ¿verdad? Yo en lo personal no utilizaría ese tipo de fondo a menos que fuera un color gris. Si fuera un color gris, pues sí, eso sí. O poner, por ejemplo, un fondo café, por decirles algo, pero hay una diferencia entre un café clarito a un café oscuro, ¿sí? Entonces, tratar de no utilizar mucho los fondos oscuros, a menos que realmente la combinación que ustedes hagan sea con un tipo de letra y con un color de la letra que no sea, que no provoque tanto contraste negativo en la vista de los usuarios. Y siempre algo muy importante, Andrea, el mejor parámetro que a usted ya puede dar si una pantalla está bien en cuanto a los colores, y eso sí se los aconsejo, es que vean la cara del gerente cuando les estén presentando el sistema como tal, ¿sí? Porque son bien obvios, es bastante obvio. Cuando a un gerente no le gusta lo que está presentando, es bastante obvio sus expresiones, ¿sí? Entonces yo sí les aconsejo de que el momento de hacer el diseño también se fijen en el logo de la empresa. Es muy importante también, pero y la mayoría de empresas y las empresas grandes generalmente las empresas grandes de desarrollo generalmente se orientan más a colores de fondo como azul, por ejemplo. El azul es bastante utilizado para las pantallas de fondo, el color blanco también como fondo, el gris también es utilizado, pero generalmente en los sistemas grandes, Andrea, y estoy diciendo sistemas ERP y que están totalmente integrados, utilizan esos colores, no utilizan colores así como que muy explosivos. No sé si respondí a su pregunta.
Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces ya hablamos también de las acciones de tecla, de las acciones que tienen que ser mínimas para el usuario, para ingreso de información. Esto es muy importante que también lo consideremos, que lo tomemos en cuenta. Es muy importante también, muchachos, saber qué campos sí podemos permitir al momento. Si ponemos una opción de editar dentro de nuestras pantallas, pues saber qué campos son los que sí se pueden editar. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Por ejemplo, campos que no se deberían de poder editar son códigos. Este es un campo que no se debería de poder digitar, especialmente cuando el usuario está ingresando información. Precios no se podrían digitar tampoco, a menos que ese precio tiene generalmente que arrastrarlo de otra pantalla o de otro lugar donde se parametrizaron los precios de los productos, por decir algo. Otros campos que no se podrían editar, dependiendo del tipo de pantalla, obviamente, que estén usando, ¿verdad? Y correlativo, por ejemplo, en el área de facturación, de cheques, generalmente se maneja con correlativo y este correlativo ya tiene el formato impreso. Es decir, el mismo que tiene en la computadora, pues es generalmente el que viene impreso en el papel, ¿verdad? O muchas veces se lleva un código secuencial. Entonces, en este sentido, también no se recomienda que el usuario lo pueda cambiar. ¿Okay? A menos que tenga algún tipo de permiso o autorización, porque existe también, muchachos, en estos temas de código, existe mucho el hecho de que, por ejemplo, ¿qué sucede si se está imprimiendo un cheque, por decir algo? Y en ese momento, bueno, se tiene listo para mandar a imprimir el cheque para generario, pero en ese momento sucede algo, hubo un apagón o pasó algo. Y cuando ya van a revisar a nivel de base de datos, pues ya verifican de que la transacción como tal no se realizó, pero el secuencial sí se corrió, sí se sumó. Entonces, en este sentido, lo que generalmente se hace una vez que la persona encargada de sistemas verifica y revisa que realmente no haya ningún registro de ese secuencial, entonces procede a retroceder el secuencial como tal, pero obviamente esto no es que yo va a hacer porque quiere, ¿verdad? Sino que tiene que haber una firma del gerente o del jefe inmediato de él para que pueda realizar este cambio. Entonces, en este sentido, tenemos que ser bastante cuidadosos. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto y las opciones de tecla que podemos validar con los usuarios, los botones de opciones, y listas de plegables, muchachos, generalmente en las páginas web. Esto es muy importante, yo esto insisto, y esto yo lo vi en los diseños que ustedes hicieron, y no todos, porque habían algunos que eran bastante detallistas en lo que estaban colocando, pero habían otros que pues todavía tienen que mejorar un poquito en ese sentido. Entonces, sí es muy importante que aunque sea una página web, tienen que colocar botones, muchachos, o alguna flecha o algo que guíe al usuario de manera de saber cuál es la opción que va a seguir. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí valga la redundancia, un ejemplo. En Microsoft Visio, si ustedes se fijan, tenemos un ejemplo de menú donde obviamente es desplegable. En una opción como tal, pues despliega otras opciones y así sucesivamente despliegan otras opciones. Es bastante interactivo. También lo podemos ver en los sistemas anteriores que les había mostrado en presentaciones anteriores, donde sí se tiene que tener pantallas bastante amigables, ¿verdad? Generalmente, Andrea, usted que me había preguntado, si usted se fija en esta pantalla, mire los colores que tenemos, mire la combinación, fondo gris, blanco, marcos azules, pues generalmente por ahí tenemos que andar en cuanto a lo que es al momento de diseñar alguna pantalla. Generalmente estos son los colores que utilizamos, que son los más estándar, los más utilizados.
En cuanto a la operación y consistencia, muchachos, habíamos dicho que el sistema debe de ser consistente a través de las pantallas. Esto es muy importante. No es que en una pantalla vamos a poner un icono, en otra vamos a poner, por ejemplo, en una vamos a poner un icono de salir, en otra vamos a poner otro icono de salir diferente, sino que utilizar los mismos iconos para las opciones que nosotros sabemos que van a estar en todas las pantallas, como nuevo, guardar, imprimir, salir. Son iconos que generalmente están en todas nuestras pantallas y por lo tanto tenemos que ser estándar en ese sentido. También, permítanme, joven. Entonces, básicamente eso, muchachos, ¿verdad? Tenemos que estandarizar, por ejemplo, ya búsquedas también, estandarizarias, ser bastante detallistas en eso. Tenemos también ya consistencia fáciles a los usuarios, el proceso de aprender. Esto es muy importante, es decir, el usuario, cuando hablamos de pantallas que sean amigables, hablamos de que las mismas pantallas permiten que el usuario pueda aprender de forma autónoma, es decir, que el usuario pueda aprender de una forma interactiva y que no necesite tener a alguien ahí, ¿sí? Sino que la pantalla por sí sola pueda orientar y dirigir al usuario y que con una explicación o con una capacitación de forma, podríamos decir, no tan detallada, pues el usuario igual pueda lograr manejar bien el sistema como tal y familiarizarse con las opciones que tiene el sistema. Tenemos también, muchachos, que podemos lograr la consistencia mediante los siguientes puntos. Ubicar los títulos y la fecha y las horas. Esto es muy importante y qué bueno que está esta parte de acá. Algo que yo pude ver en los exámenes, en los trabajos que me entregaron en la parte de reportes, muchachos, siempre es importante. Y miren, tómenlo como una ley. Cuando son reportes, traten de poner rango de fechas, fecha de inicio, fecha fin. Si, por ejemplo, son reportes históricos, generalmente también se pone, aparte de eso, la opción de años. ¿Sí? También se ponen opciones como, por ejemplo, de mostrar los reportes de forma detallada o consolidadas. Pues eso es muy importante que lo tengamos. Nos dice acá que tenemos que tratar siempre de poner las opciones que más se usan en los mismos lugares, independientemente de las pantallas donde estemos. Es decir, que en el mismo lugar ubiquemos los títulos y la fecha y la hora, independientemente de la pantalla que se esté viendo. Los mensajes, por ejemplo, cuando están utilizando el sistema y si sale algún mensaje de retroalimentación, pues que se puedan siempre salir en el mismo sitio, no que en uno esté ubicado en la parte izquierda, en otro en la derecha, en otro centrado, no, sino que exista una estandarización. También tenemos salir de cada programa mediante el uso de la misma clave o opción de menú. Ya habíamos hablado de eso, estandarizar esa parte. Cancelar una transacción de manera consistente. Generalmente para esto se utiliza la tecla Escape. Independientemente del sistema que estemos desarrollando, muchachos, y la tecla Escape siempre la tenemos que dejar reservada para poder finalizar un proceso, para poder salir, ¿ok? Entonces sí, lo tenemos que dejar como estandarizado en nuestros programas. Y obtener ayuda de manera estandarizada como una tecla de funciones, ¿sí? Es decir, si vamos a combinar y aparte de teclas de funciones, hay algunos programas que dicen control F1 y muestra y ayuda, o muestra un tutorial. Entonces, que en todas las pantallas control F1 sea para eso, o función F1 sea para eso, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener estandarización, no que en una pantalla sea para una cosa, en otra sea para otra cosa, sino que sea estándar. Tenemos también estandarizar los colores, lo que estábamos hablando hace poco con Andrea, es muy importante estandarizar el uso de iconos para las operaciones similares
a usar interfaz gráfica de usuarios. En el caso de que, bueno, si está la opción de imprimir, no es que en una pantalla vamos a poner un icono de imprimir y en otra vamos a poner otro icono, porque como a mí me aburrió el icono de imprimir, entonces voy a poner otro icono diferente. Recuerden que el usuario asocia las imágenes con los iconos, y los iconos con acción como tal. Entonces, si ellos ven una impresora, ellos, aunque no lean que es para imprimir, ellos van a saber que es para imprimir. Si ellos ven un disquete, aunque en su vida nunca hayan visto un disquete de verdad, ellos van a saber que esto es guardar. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer, ¿ok? Si ellos ven un documento en blanco, ellos van a saber que es un nuevo documento. Entonces, esa asociación es muy importante. Proveer una manera consistente de navegar por el diálogo, mantener las consistencias en las alineaciones de fuentes, tamaño, color. Esto es muy importante. No es que en una página voy a colocar un tipo de letra Arial, tamaño 16. En otra página, como ese día tenía sueño, voy a colocar un tipo de letra Tiny Roman, tamaño 30. ¿Sí? Y en otra voy a colocar un tipo de página, mejor dicho, un tipo de letra carta, por decir es algo, porque como es bonita la letra carta, entonces vamos a poner la letra carta, ¿sí? Y un tamaño de 12, que casi ni se nota. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los títulos tienen que llevar el mismo tamaño, el mismo tipo de letra, que los datos tienen que llevar el mismo tamaño, el mismo tipo de letra, y el mismo color, ¿sí? Que tenemos que estandarizar de manera que independientemente el usuario esté en la pantalla que esté, aunque la información que va a generar sea diferente, pero en sí exista un diseño apropiado, ¿verdad? En todo lo que es el sistema como tal. Eso es lo que ustedes tienen que cuidar, muchachos, y es fundamental que lo hagan. Y la retroalimentación a los usuarios es importante. Los usuarios siempre necesitamos retroalimentarios en cuanto al sistema, si hay una nueva actualización, si hay un nuevo cambio, si hay una nueva opción o si de repente había una opción que estaba fallando en la versión anterior, pero en esta nueva versión ya viene corregido, pues siempre es importante informarle a los usuarios. Como los humanos en sí son sistemas complejos, requieren retroalimentación y esto es muy importante, satisfacer las necesidades psicológicas y cognitivas. Es decir, recordemos, muchachos, que estamos hablando que son seres humanos, son personas como nosotros, los cuales en algún momento pueden andar alegres, en otro momento tristes, en otro momento no andan con todo el ánimo del caso, en otras veces pueden andar con todo el ánimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que según el ánimo vamos a cambiar la pantalla, ojo, no es eso, sino que tratemos de que realmente lo que nosotros tengamos y las pantallas que tengamos, pues sean pantallas que realmente al momento que el usuario ingrese y pueda proporcionar una tranquilidad, ¿sí? Se pueda sentir contento. ¿Se imaginan ustedes un sistema que cada rato se extrabe, un sistema que en una operación o esté haciendo alguna transacción no ya aparezca ninguna barrita o no ya aparezca ningún símbolo que está en proceso y el usuario se desespera, reinicia la computadora porque piensa que se trabó el proceso y puede hacer muchísimas acciones que al final se ven repercutidos directa o indirectamente con el sistema, con el uso del sistema? Entonces es muy, pero muy importante eso, muchachos. También tenemos la retroalimentación, también incrementa la confianza en las personas, es decir, como dar un voto de decir, bueno, puede ser que esto como daría un aspecto de participación, más que nada, podríamos decir, para que el usuario se sienta parte de la implementación del sistema, para que el usuario se sienta que lo tomaron en cuenta, porque muchas veces se puede cometer el error, muchachos, que uno se vaya directamente donde el gerente o donde hay jefaturas y haga todo el diseño en base a lo que ellos nos digan. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar cuando ya vayamos donde el usuario funcional? Puede ser que de repente el usuario funcional diga, no, esta pantalla definitivamente no cumple mis necesidades, hoy tengo más trabajo, ahora tengo que hacer más pasos. Entonces, esa es la parte, muchachos, que tenemos que cuidar bastante.
Tenemos también los mensajes de texto que se pueden utilizar iconos con frecuencia, ya habíamos visto. Mostrar el río de arena mientras existe algún proceso o mostrar la barrita de procesos también es una opción. Y a retroalimentación inoportuna, muchachos, o demasiado abundante no es útil. Tampoco es que vamos a entrar en tanto detalle, ¿sí? Sino que una retroalimentación que sea en el momento oportuno y que obviamente el usuario pueda entender con palabras simples, no hablar de forma compleja ni técnica, sino sobre explicar, y bueno, mire, ya está habilitada esta opción, se acuerda que no le funcionaba, puede probar, verifique, dígame si le parece, dígame si está bien. Entonces, esas son las retroalimentaciones que nosotros le tenemos que decir al usuario. No decir, es que mire, había un problema con la base de datos, es que mire, había una información que no se estaba almacenando en la base de datos. No, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en eso, muchachos. Tenemos también acusar y aceptación de entrega. Esto es muy importante, ¿sí? Es decir, revisar dos cosas, revisar si realmente se está haciendo ya el proceso adecuado en las computadoras, ¿verdad? Y por otro lado, muchachos, algo muy importante es los mensajes. Por ejemplo, si se está haciendo una transacción, pues que el usuario ya pueda aparecer el mensaje, se ha procesado su pago o gracias por preferirnos. Si, por ejemplo, hicieron algún tipo de pago, algún tipo de transferencia, pues igual que muestre el mensaje adecuado, igual para los usuarios, ¿verdad? Porque en este caso, pues uno es usuario de esas plataformas, pero para los usuarios que trabajan día a día atendiendo clientes y todo, y los mensajes son muy importantes. Es decir, yo registro una información, ahí da y aceptar, siempre es bueno que me muestre ficha finalizada o registro procesado o su transacción ha sido correcta. Es decir, esos mensajes son importantísimos y fundamentales. Tenemos también, muchachos, reconocer que aquellas entradas están en un formato correcto, ¿verdad? Es decir, que realmente están capturando información correcta. Por ejemplo, si un usuario introduce un comando y la retroalimentación indica el mensaje listo, mientras el programa progresa a un nuevo punto. Es decir, que realmente pueda provocar, pueda mostrar aquellos mensajes que son adecuados y correctos. Que, por ejemplo, si hizo algún tipo de transacción o que si registró, por ejemplo, el nombre o que si no está registrando un dato correcto, pues que aparezca el mensaje que no está registrando el dato correcto, para que el usuario no piense que es otro tipo de error o que al final es un error de sistema. Al colocar un pedido en la web o realizar un pago, por lo general aparece una página de confirmación. Esto nos permite que el usuario pueda ver la información, si está correcta, y una vez que esto sucede, ella hace clic, ya sea con un botón o con una imagen, y confirma el pedido como tal. Cuando, por ejemplo, ustedes están, por ejemplo, haciendo una compra en Amazon, por decirles algo, pues ustedes seleccionan y lo agregan al carrito, pero al momento de procesar el pago, les aparece información y les aparece la cantidad. Y muchas veces puede ser que la cantidad de producto que quieran comprar, pues esté incorrecta, ya que les está apareciendo en esos momentos. Entonces, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado referente a eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Por los momentos no, ingeniera, no sé los demás. Gracias, Miguel. ¿Los demás jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, Lili. Se me escapaba decirles algo, muchachos, y yo de los puntos para reposición de examen, los vamos a dejar habilitado para el fin de semana, para que el fin de semana puedan trabajar en eso, ¿ok? ¿Me escucharon, chicos? Sí, ¿verdad? Sí, Lick, excelente. Oh, Sí, ok. está bien. Bueno, notificar que ya, y si alguien no está conforme con su nota y piensa que fue injusta, también me puede escribir y hacemos la revisión. No hay ningún problema con eso, ¿ok?
Tipo de retroalimentaciones, está ya aparte de notificar que las entradas no están en el formato correcto. Esto es muy importante. Una manera de informar al usuario es generar una ventana que describa brevemente el problema, ¿verdad? Eso es importante, con entrada, y explique cómo el usuario puede corregirla. Porque de nada sirve, jóvenes, que ustedes pongan el problema y no expliquen cómo se tiene que corregir, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les he contado ya ves que en una empresa aparecía un mensaje que decía de que había problemas con la red y que se comunicaran con el administrador de red. Pues resulta que me llamaron y me dijeron, mire, tenemos este problema. Casualmente me llaman de una área, me llamaron de otra área y casi simultáneamente de casi todas las áreas me llamaron. Fíjense que el problema realmente era de que uno de los usuarios estaba trabajando con el expediente de un cliente y habían otras áreas que casualmente, fíjense algo, casualmente estaban trabajando con el mismo expediente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando querían guardar, a ninguno le permitía guardar, pero el error que ellas mostraba a esos usuarios no era que había problemas con el sistema, sino que ellas mostraba que había un problema con la red. Entonces, ese mensaje como tal no tiene nada que ver con el problema como tal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. Bueno, jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante? Todo bien hasta el momento. Muy bien. Bueno, chicos, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí porque yo voy a otra videoconferencia y no me puedo conectar tarde en la otra videoconferencia, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no les quede muy claro, pues si no lo quieren hacer por este medio, me pueden escribir a mi correo o me pueden escribir por WhatsApp o por preguntas también o consultas al docente que tenemos en la plataforma, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos medios lo pueden utilizar, muchachos. Y si no tienen preguntas, entonces solamente esténse pendientes, por favor. Yo ya voy a estar escribiendo por WhatsApp y ya voy a estar escribiendo cuando ya esté habilitada y a opción para que puedan reponer puntos. No es obligatorio. Quienes quieran lo hacen, quienes no quieran no lo hacen, no es obligatorio. Aquellas personas pues que ya tienen los 10 puntos también pueden hacer ya opción de reposición y obviamente eso ya va a sumar también al final. Recuerden que son puntos fuera de 100, ¿verdad? Entonces no les va a afectar para nada. Si no lo hacen, no les va a afectar y si lo hacen, pues yo creo que sí les va a beneficiar. Bueno, muchachos, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho. Espero que estén bien ustedes y también sus familias. Cuiden a sus familias también. Si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen que salir, entonces tomen todas las medidas del caso. ¿Ok? Ok, ingeniera, muchas gracias por todo. Gracias, Gracias. ingeniera. Noche. Feliz tarde. Igual. Gracias, buenas Cuídense. noches. Feliz noche. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Cuídense mucho.